Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había sugerido en el corazón de Judas que lo entregara, como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, ¿verdad que es un arranque, capítulo 13 de San Juan, es un arranque como de una orquesta, un concierto sinfónico? La obertura de un concierto extraordinario que, bueno, realmente hay que meditarlo y ¿qué es esto? Se están metiendo en el corazón de Jesús. San Juan, cuando escribe su evangelio, ya es muy anciano y lo ha meditado muchísimo, todo lo que ocurrió. Entonces, parecería que después de semejante introducción debería continuar ahora, como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, parecería que debía seguir. Jesús tomó la palabra y les dijo, o Jesús se puso de pie y les dijo, bueno, no es así. Sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Bueno, después echó agua en una jofaina, en una palangana, y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura. O sea que toda esta introducción nos lleva a Jesús de rodillas, que empieza a lavar los pies. Y entonces se entiende perfectamente que llegara a Simón Pedro y que este dijera, Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Jamás me lavarás los pies. Bueno, está. Sabemos cómo sigue. El caso es que cuando, después de lavarles los pies, se puso el manto, lo cuenta con todo detalle, se puso el manto nuevamente. Y les dijo, se recostó a la mesa de nuevo y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo,
que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que como yo he hecho con ustedes, también lo hagan. Bueno, Señor, al empezar el último día de nuestro retiro en la fiesta enorme de Cristo Rey, cuando vemos al Rey haciendo lo que hace y diciéndonos lo que nos está diciendo, Señor, que lo comprenda de una vez, que llegue a mi corazón y que de mi corazón pase a mis actos, a mis hechos, que lo viva, una palabra, que lo viva, que lo viva. Entonces, perdón, subo el micrófono. Bien. Entonces, San Juan conoce que ya otros evangelistas han relatado la institución de la Eucaristía. Y él por eso no lo hace. Sí había hecho él, en el capítulo 6 de su Evangelio, había relatado la promesa de la Eucaristía. Cuando provocó el Señor un escándalo, cómo este hombre va a darnos a comer su carne. Y no retiró ni una palabra, ni disminuyó para nada el realismo total de la Eucaristía. Pero no trae el relato. En cambio, San Lucas, y San Mateo y San Marcos, pero San Lucas dice así: cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Dios mío, es profundísimo, estremecedor, solamente divino lo que está ocurriendo aquí y que se renueva cada día en el altar. ¿Qué está haciendo el Señor? Él, que sabe lo que va a ocurrir, que al día siguiente va a entregar su vida de la forma más terrible en la cruz, ha querido quedarse con nosotros, adelantando lo que va a ocurrir mañana, Viernes Santo, adelantándolo ahora y dejándonos realmente su cuerpo y su sangre de la forma más elemental, bajo la apariencia de pan y de vino, elementos esenciales. Ahora ha querido hacerlo volviendo a presentar lo de mañana, que va a ser el sacrificio total al Padre, cargando sobre sí los pecados del mundo entero. Él se entrega por nosotros. Ahora, ha querido realmente quedarse renovando, por medio de los sacerdotes, renovando esa entrega que mañana ocurrirá de esa forma tan tremenda, pero renovando realmente en el altar su entrega. De manera que la Eucaristía, la Santa Misa, es esencialmente la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es. También es comunión, también es
es que es tan grande, es tan absolutamente única la misa, que todas las palabras se quedan cortas, pero también será fiesta. ¿Por qué recibirlo a Él? Él ya no sufre, pero realmente es entrega total de Cristo, renovando lo que ocurrió el Viernes Santo, la entrega de Jesús por nosotros. El Papa San Juan Pablo II, la última encíclica que nos dejó, la Iglesia vive de la Eucaristía. En ella, 58 veces contadas, se refiere a la Santa Misa, a la Eucaristía, como sacrificio. El sacrificio, 58 veces. ¿Por qué quiso hacerlo? Porque él al principio de la encíclica dice que lo mueven dos fines en esa encíclica. Una, despertar el asombro eucarístico. El asombro, porque realmente es asombro. Dios mío, que hoy tú lo despiertes en nuestro corazón. El asombro de la Eucaristía, que es único. Y en segundo lugar, porque, decía el Papa, circulan hoy por hoy ideas que no corresponden a la fe de la Iglesia. Se pretende que la Eucaristía es un encuentro convivial fraterno, y no es eso. Es el sacrificio redentor de Cristo que se renueva otra vez, como si hubiéramos estado, dice el Papa, como si hubiéramos estado presentes en el Calvario. Por ejemplo, dice así: la institución de la Eucaristía anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, a partir de la agonía en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Vemos a Jesús que sale del cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al huerto de los olivos. En aquel huerto quedan aún hoy algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde, cuando Cristo, en oración, experimentó una angustia mortal y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Está citando a San Lucas. La sangre que poco antes había entregado a la Iglesia como bebida de salvación en el sacramento eucarístico comenzó a ser derramada. Su efusión se completaría después en el Gólgota, en el Calvario, convirtiéndose en instrumento de nuestra redención. Esto es, la hora, ¿vieron cómo habla? Sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo Jesús, la hora, ¿qué es eso de la hora? Entonces recordamos que en las bodas de Caná, cuando su madre se acerca a decirle, no tienen vino, él le responde, ¿y qué tenemos que ver nosotros, mujer? Todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado mi hora. Y ella le dice, hagan lo que él les diga. Dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. La hora. Y en esto San Juan insiste mucho. La hora de Cristo. Esta es la hora. Y en un momento dice, la hora de nuestra redención, dice el Papa. Jesús, aunque sometido a una prueba terrible, no huye ante su hora. Y antes de la última cena, en un momento dice, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Claro, es tremendo. Desea que los discípulos le acompañen y sin embargo
debe experimentar la soledad y el abandono. No han podido velar una hora conmigo. Velad y orad para no caer en la tentación. Solo Juan permanecerá al pie de la cruz junto a María y a las piadosas mujeres. La agonía en Getsemaní, en el huerto de los olivos, ha sido la introducción a la agonía de la cruz del Viernes Santo. La hora santa, la hora de la redención del mundo. Y aquí el Papa está hablando de algo muy suyo. Cuando se celebra la Eucaristía ante la tumba de Jesús, en Jerusalén, se retorna de modo casi tangible a su hora, la hora de la cruz y de la glorificación. Ya está. A aquel lugar y a aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa junto con la comunidad cristiana que participa en ella. Y aquí está totalmente representada la hora en las pinturas de este retablo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, en este tiempo en el que nos encontramos, pandemia, cuando nos han dicho, bueno, el precepto dominical para las personas mayores, especialmente, bueno, tranquilidad, no obliga. Para todos, si uno se siente que tiene miedo a contagiarse, bueno, que no vaya, no pasa nada. ¿Cómo somos, Señor? ¿Cómo somos? ¿Y qué solo volvemos a dejarte? Y miramos por televisión la misa que se celebra en un sitio, en otro, está perfecto. Tenemos unos medios ahora que nos permiten eso. Pero Jesús, yo no puedo recibirte por televisión. Yo no puedo participar. No, pero es que a mí el sacerdote que celebra no me gusta nada. Habla mal, es pesado, se pasa, nada me llega. Jesús, Señor, que me dé cuenta que lo radicalmente importante no es lo que dice el sacerdote. Lo importante son las palabras que en el altar dice, personificándote. ¿Han pensado que el sacerdote no dice nunca, tomen y coman que esto es el cuerpo de Cristo? Tomen y beban que esto... No. Y Jesús dijo, tomen y coman que esto es mi cuerpo, que será mañana entregado por ustedes. Tomen y beban que este es el cáliz que será de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por los pecados. Esto es lo que está haciendo. Está el sacerdote, por la ordenación sacerdotal, personifica, es incorporado, es realmente otro Cristo que le ha transmitido su sacerdocio ahí en la institución de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía, los ordenó sacerdotes, ya está. Y ese sacerdocio lo han ido transmitiendo desde entonces hasta hoy, cuando es ordenado el último sacerdote, donde sea. Él es otro Cristo, que realmente no lo representa, sino que lo hace presente. Realmente es así. Entonces, claro, Señor, y tú te nos estás entregando, tú nos estás dando. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro asombro, que no me acostumbre, que te busque en la Eucaristía.
Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. Porque tantas veces te pido perdón, Señor, no soy capaz de velar 1 hora contigo, ni media hora contigo, y te dejo solo, y no. ¿Qué podremos hacer? Buscar a la Virgen, buscar a María, porque en esa encíclica es lo que considera el Papa muy detenidamente, puesto que la Eucaristía, dice, es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. Nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Entonces empieza a desmenuzarlo. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, hagan esto en conmemoración mía, se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos. Hagan lo que Él les diga. Vuelve a Caná. Hagan lo que Él les diga. Ya está. Bueno, entonces, con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos: no duden, fíense de la palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua para hacerse así pan de vida. Esto. Y dice más cosas sobre la presencia de la Virgen. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? La Eucaristía, mientras remite a la pasión y a la resurrección de Cristo, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación que vimos el primer día, ayer. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí, en ella, lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe el cuerpo y la sangre del Señor bajo las especies del pan y el vino. Por lo tanto, hay una, fíjate qué cosa, analogía profunda entre el hágase, pronunciado por María en la encarnación, hágase en mí según tu palabra, y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Amén. Señor, que no me acostumbre. Hágase. Yo me acuerdo, recién ordenado, creo que fue el primer curso de retiro que prediqué. Yo estaba todavía, me había ordenado en Madrid y estaba atendiendo un club de chicos y un retiro para chicos. Muy bien. Y en ese retiro estoy dando la comunión, el cuerpo de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo, amén. Y había uno que dijo algo distinto. No sé qué. Y pues le pregunté: che, ¿tú qué dijiste cuando yo te dije el cuerpo de Cristo? Ah, sí, yo dije en efecto. ¿Y de dónde sacaste? En efecto. Pero y amén no quiere decir en efecto. Sí, pero mira, si todos fuéramos a decir lo que nos parece, esto sería un caos, te das cuenta, ¿no? O sea, la Iglesia lo que nos pide es que digamos amén. Amén. Bueno, si usted lo dice, sí, por favor. Obedeció. Pero él venía diciendo siempre, en efecto. El cuerpo dijo, sí, en efecto. Bueno, en efecto. No, amén. Amén. Después me acuerdo que una mamá se reía una vez cuando le dije, me dijo, ¿sabe lo que? Yo pregunté
le pregunté a mi hijo, ¿y qué quiere decir amén? Pues amén, ¿qué quiere decir? Amén. ¿Verdad? Decía, amén, amén. Es así. Ya está. Y realmente es así. Es así. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Y en las especies del pan está Jesucristo con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En las especies del vino está Jesucristo con su cuerpo, sangre y divinidad. La Iglesia, que al principio daba el pan y el vino, profundizando en el misterio eucarístico, dice, no, como bajo cada especie eucarística está todo Cristo. Obviamente, es mejor que los fieles, salvo algunos casos, mejor que reciban solamente bajo la apariencia de pan, la hostia santísima, porque comulgar bajo las dos especies es complejo, todo el mundo, bueno, ya está. Señor, ¿cómo te trato? ¿Cómo te agradezco? ¿Cómo te pido perdón? ¿Con qué sentimientos llego cada vez que vengo, cada domingo al menos, por supuesto, a recibirte en la Santa Misa? ¿Cómo? ¿Qué traigo? Porque el sacerdote me va a decir, nos va a invitar, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al Padre. ¿Cómo no va a ser agradable al Padre? No, un momento, pero me está diciendo que este sacrificio sea agradable porque que da por supuesto que yo traigo lo mío, y lo mío que traigo es mi vida, son mis preocupaciones, son lo que tengo, mis deseos de ser santo. Dios mío, oren hermanos para que cada vez que vengamos a la Santa Misa realmente traigamos lo que Dios quiere que traigamos. Por eso prepararnos, ¿qué significa? Ya, al menos llegar puntualmente. En Minas me acuerdo que la misa de 11:15 había empezado siendo a las 11, después llegaba y la gente empezaba a llegar a las 11:05, a las 11:10, hasta que llegaba, 11:15. Ahora llegan a las 11:20, a las 11:25. ¿Y por qué llegamos tarde? Bueno, y muchas veces no es porque hay niños chicos y que entonces, no, porque bueno, es lo último, entonces salimos y así llegamos. No, y llegar unos minutos antes para prepararme. ¿Qué tengo hoy para traerle en acción de gracias, en petición de perdón, en peticiones, en adoración? ¿Qué traigo? Bueno, esto pensarlo y ver cómo participo yo de la Eucaristía, de la Santa Misa. María, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, oyó anunciar al anciano Simeón, ¿se acuerdan? Que aquel niño, tomó el niño en su brazo, Simeón dijo, mira que este niño está puesto como signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. Terrible. Se preanunciaba así el drama del Hijo crucificado y en cierto modo se prefiguraba aquel
Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz. Estaba allí la Madre, preparándose día a día para el Calvario. María vive una especie de Eucaristía anticipada. Se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles, la misa que celebraba San Juan, que es entregada como madre. Entonces, hagan esto en memoria mía. En el memorial, que quiere decir actualización, del Calvario, está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por lo tanto, y terminamos, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. Le confía al discípulo predilecto: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en él le entrega a cada uno de nosotros: ahí tienes a tu hijo. Igualmente dice también a todos nosotros: he aquí a tu madre. Entonces, vivir en la Eucaristía, el memorial de la muerte de Cristo, implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros a quien una vez nos fue entregada como madre y sigue. Bueno, tenemos que terminar. La Santa Misa es la fuente de toda la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Es el sacramento por definición, el más importante de todos, la Santa Misa. Asombro eucarístico, ya está. Presencia de Cristo con nosotros, en mí. Señor, aumentanos la fe y aumentanos el amor. Virgen Santísima, ayúdanos. Mujer eucarística la llama el Papa. Ayúdanos a ser de verdad almas de Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.